Imagina un lugar donde las calles no están hechas de piedras gastadas por el tiempo, sino de oro puro, tan translúcido que refleja como vidrio cristalino. Imagina una ciudad donde no existen sombras, porque la misma presencia de Dios ilumina cada rincón, y el Cordero es la lámpara eterna. No hay noche, no hay miedo, no hay incertidumbre. Solo la gloria que lo cubre todo como un manto vivo. Es la ciudad prometida desde los tiempos antiguos, el destino final preparado para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Piensa en un lugar donde ninguna lágrima jamás será derramada de nuevo, donde no habrá dolor, ni muerte, ni separación. El pasado de sufrimiento es borrado, y todos los recuerdos de injusticia se disuelven ante un nuevo comienzo. Allí la vida es plena, la existencia es restaurada, y cada corazón encuentra descanso absoluto. La esperanza ya no es una promesa distante, sino una realidad visible que se extiende ante los ojos. Visualiza un río de aguas limpias corriendo por el centro de la ciudad, fluyendo directamente del trono de Dios y del Cordero. Sus orillas están cubiertas por árboles que no conocen la corrupción, el árbol de la vida cargado de frutos que se renuevan en cada estación, hojas que sanan pueblos enteros. Es como si el Edén perdido hubiese sido restaurado, pero en una escala aún mayor, eterna, inmutable. Todo lo que fue roto ahora es sanado. Todo lo que fue separado ahora es unido. Todo lo que fue destruido ahora es recreado. Piensa en puertas que nunca se cierran, guardadas por ángeles, y muros adornados con piedras preciosas que brillan como si fueran estrellas encarnadas. Una ciudad que no depende del sol ni de la luna, porque la gloria del Altísimo resplandece sin cesar. Los pueblos caminan por su luz, y los reyes traen su honra delante del trono. Nada impuro entra, nada profano tiene lugar. Solo aquellos que fueron lavados, redimidos y transformados para vivir en la eternidad. Esa es la nueva Jerusalén, la herencia final, la consumación de la promesa, el destino por el cual toda la creación gimió y esperó desde el principio. El lugar donde Dios habita con los hombres, donde Él mismo enjuga cada lágrima, donde el inicio y el fin se encuentran en perfecta armonía. El corazón anhela ese momento, y el alma se calienta ante esa visión, porque es allí donde todas las preguntas son respondidas, y todo vacío es llenado. Pero para que esa ciudad descendiera del cielo, para que las puertas eternas se abrieran y el río de la vida fluyera para siempre, antes terrible debía suceder. Hubo una última guerra, un juicio inevitable, una batalla que marcó el fin de una era. Para comprender la gloria de la Nueva Jerusalén, es preciso primero atravesar las cenizas del Armagedón. El silencio después del Armagedón. El Armagedón terminó. El rugido de las naciones, que durante tanto tiempo resonó como trueno sobre la tierra, fue reducido a un silencio pesado, casi sofocante. Las montañas que temblaron bajo el peso de las batallas ahora reposan inmóviles, como si la creación hubiese sido obligada a callar ante la victoria final del Cordero. El campo marcado por cenizas y ruinas no habla solo de la derrota de los ejércitos rebeldes, sino del colapso definitivo de todo imperio humano que osó levantarse contra el Dios Todopoderoso. La promesa de Apocalipsis, capítulo 19, se cumplió ante los ojos del mundo, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Y ninguno de ellos prevaleció. Lo que queda es silencio, pero no un silencio de paz. Es el silencio después de la tormenta, el peso de un mundo que fue despojado de toda su arrogancia. Las armas rotas, los tronos destrozados y las ciudades arrasadas son el testimonio de que ningún poder humano o espiritual pudo resistir a la palabra que sale de la boca del Rey de Reyes. Como Isaías ya había profetizado, el Señor destruirá para siempre la muerte, y el último enemigo será lanzado al lago de fuego, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y el que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta.
La guerra que precedió ese silencio no fue como ninguna otra. El valle de Megiddo se transformó en un mar de ejércitos. Banderas de reinos, imperios y naciones se alzaron unidas bajo la seducción de la bestia y del falso profeta, todos con el mismo objetivo: desafiar al Cristo que venía de los cielos. Hombres de todas las lenguas marcharon como ríos de hierro y fuego, movidos por la ilusión de que podían detener a aquel que lleva en sus vestiduras el nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El cielo, sin embargo, se abrió en medio de la oscuridad, y de él descendió un jinete montado en un caballo blanco. Sus ojos ardían como llama, y de su boca salía una espada afilada. No había estrategia humana que pudiera resistir. No había muralla que pudiera contener el impacto de su presencia. El ejército celestial descendió con él y en un instante la arrogancia de los reyes se disolvió como paja ante el fuego. La sangre corrió por los valles, como el mismo Apocalipsis anuncia, y la tierra bebió el peso de la justicia divina. El sonido de las trompetas y truenos resonó hasta el último momento, cuando los falsos líderes fueron capturados y lanzados vivos en el lago ardiente. Los ejércitos que se rebelaron contra Dios fueron consumidos por el soplo de su boca. Y lo que quedó fue el recuerdo de que ningún poder en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, puede resistir al Cordero victorioso. El Armagedón fue más que una guerra entre hombres. Fue el juicio final contra la rebelión del mundo. Ahora el polvo reposa. El campo de batalla calla. Las aves del cielo, llamadas por el ángel para el gran banquete de Dios, descienden sobre los cuerpos, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 18, para comer carne de reyes, carne de tribunos, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. El escenario es sombrío, pero necesario, porque la justicia se cumplió. El silencio que sigue no es vacío, es preludio. Es el respiro profundo de la creación aguardando algo mayor, como si el mundo se hubiera detenido al borde de una revelación inédita. Las naciones que osaron levantar espada contra Dios fueron reducidas a polvo, y los que permanecieron esperan el próximo acto de la eternidad. Pues para que venga un nuevo cielo y una nueva tierra, primero es preciso que todo lo que pertenece al viejo mundo sea consumido. Y es exactamente en ese silencio que algo comienza a moverse, no entre los ejércitos derrotados, sino en el mismo cielo, preparándose para revelar la escena más gloriosa que la humanidad haya presenciado. El cielo se rasga y la ciudad desciende. El silencio que flotaba sobre la tierra devastada no era un fin en sí mismo, sino un preludio. El aire parecía contener la respiración como si toda la creación esperara el próximo movimiento. Fue entonces cuando los cielos, aún cargados del humo de la guerra, comenzaron a moverse como cortinas siendo rasgadas. La escena no era solo el apagar de una era, sino el levantar de un nuevo escenario cósmico. El Apocalipsis, capítulo 21, se volvía vivo ante los ojos, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. La visión no era súbita, sino creciente, como una aurora que expulsa la noche. Primero un brillo distante, confundido con relámpago, pero que no se apagaba. Después, un resplandor expandiéndose por el horizonte, hasta que toda la oscuridad se dobló ante aquella gloria. No era el sol renaciendo, ni la luna reflejando su brillo, sino algo totalmente nuevo. El cielo parecía inclinarse hacia la tierra, como si las dimensiones fueran dobladas por el mismo Creador. Entonces ella apareció majestuosa, inmensa, imposible de medir con los ojos humanos. La nueva Jerusalén descendía de los cielos no como una sombra, sino como una realidad palpable, sólida, viva. Sus formas brillaban con una pureza que el mundo nunca conoció. No era solo una ciudad, era la misma manifestación de la promesa eterna, la herencia de todos los redimidos. Así como Abraham buscaba una patria cuyo arquitecto es Dios, aquí estaba la consumación de ese anhelo. Las palabras del ángel resonaban en memoria.
Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Lo que Juan contempló siglos antes, ahora se cumplía ante toda la creación. Y cada detalle hablaba no solo de belleza, sino de significado. El descenso de la ciudad no era un espectáculo aislado. Era la revelación de que el trono de Dios finalmente se instalaba entre los hombres. Era el eco de Levítico. Capítulo 26. Y habitaré en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El impacto era abrumador. Hombres que sobrevivieron a la batalla, pueblos que antes temblaron ante el juicio, ahora miraban hacia arriba con asombro. Lo que veían no era solo majestad, sino redención. Cada mirada capturada por la gloria de la ciudad se sentía como ante una respuesta. Todas las preguntas antiguas sobre el sentido de la vida, todos los dolores que nunca encontraron explicación, todas las lágrimas que cayeron en silencio, ahora tenían ante sí una respuesta viva. La ciudad no descendía con prisa, sino con solemnidad, como una novia atravesando el camino hasta el altar. Cada instante estaba cargado de significado. No había prisa, porque no había tiempo. Todo ocurría al ritmo de la eternidad, y al acercarse sus contornos se volvían nítidos. Muros colosales, brillos que no podían ser reproducidos en gemas de la tierra. Una armonía que ninguna mente humana se atrevió a imaginar. Lo que antes parecía distante, se volvía presente. La gloria que antes habitaba en el Santo de los Santos, separada por velos, ahora se manifestaba en plenitud ante todos. Ya no había división entre cielo y tierra, entre espiritual y material, porque el mismo Creador había unido en un solo lugar todo lo que estaba disperso. La ciudad era el lazo final entre la eternidad y el tiempo, entre la promesa y el cumplimiento. El espectáculo del descenso no era solo para ser visto, sino para ser sentido. Era imposible no preguntarse qué esperaba detrás de sus murallas. Las puertas ya brillaban a lo lejos, indicando que algo más grandioso estaba a punto de ser revelado. Si el cielo se abrió para mostrar la ciudad, entonces cada detalle de ella también cargaba un misterio aún mayor. Y así, a medida que la nueva Jerusalén reposaba sobre la tierra renovada, los ojos eran atraídos irresistiblemente hacia las puertas que la rodeaban. Porque dentro de aquella ciudad no habría solo luz y gloria, sino caminos y accesos, invitaciones y secretos esperando ser descubiertos, las puertas eternas y los guardianes de luz. La ciudad reposaba ante los ojos como una joya suspendida entre el cielo y la tierra. Su presencia dominaba todo, pero había algo aún más intrigante que su brillo. Las puertas no estaban allí como meros accesos, sino como símbolos vivos, cada una guardada por centinelas celestiales. El Apocalipsis capítulo 21 describe: tenía una gran y alta muralla con 12 puertas, y junto a las puertas 12 ángeles, y sobre ellas nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El primer impacto era la altura de los muros. Se alzaban como montañas de jaspe, imposibles de escalar, tan perfectos que reflejaban la luz como espejos eternos. Sin embargo, las puertas no transmitían amenaza, sino invitación. No estaban cerradas con cerrojos, no tenían cadenas, sino que brillaban abiertas, como si hubiesen esperado durante milenios la entrada de aquellos que fueron llamados por el nombre del Cordero. Cada puerta era distinta, pero todas llevaban el mismo esplendor. 12 en total, 3 a cada lado, marcando los puntos cardinales de la eternidad. Sobre cada una de ellas un nombre resplandecía: Rubén, Judá, Benjamín, Dan. No eran letras grabadas en piedra, sino palabras vivas, como llamas suspendidas que recordaban al espectador que la promesa hecha a Israel nunca fue olvidada. Cada tribu estaba allí eternizada, recordando que la salvación vino primero a los patriarcas, pero alcanzó también a todas las naciones. Los ángeles que guardaban las entradas no empuñaban espadas amenazadoras, sino que portaban una luz que consumía toda impureza. Sus semblantes no eran de furia, sino de santidad. No estaban allí para impedir, sino para testificar.
Como ministros de Dios anunciaban que el camino hacia dentro de la ciudad no estaba abierto a todos, sino solo a aquellos lavados en la sangre del Cordero. Y mientras los ojos contemplaban la escena, las palabras resonaban. Bienaventurados aquellos que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar en la ciudad por las puertas. Había un misterio en cada puerta. No era solo un pasaje físico, sino un umbral entre eras. Detrás de ellas la eternidad aguardaba. Cada paso hacia adentro era un abandono del viejo mundo, de las guerras, de las lágrimas, de la muerte, pero ante ellas todavía estaba la memoria del juicio. El público sentía como si estuviera al borde de atravesar no solo una puerta, sino una frontera entre todo lo que ya conoció y aquello que jamás podría imaginar. El brillo que emanaba de las puertas no provenía de antorchas ni de brasas, sino de la misma presencia divina que habitaba la ciudad. Era como si cada entrada fuese un reflejo del trono. Aquel que cruzara las puertas no solo caminaría en nuevas calles, sino que sería tomado por una nueva identidad, porque allí, en las palabras grabadas estaban no solo las tribus de Israel, sino la memoria de que todos los que fueron injertados por la fe se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Y había algo aún más profundo. Las puertas se alzaban en todas las direcciones, como si quisieran recordar que la redención no se limita a un rincón, sino que se abre a todos los pueblos, lenguas y naciones. Del norte al sur, del este al oeste, las puertas permanecían abiertas y los ángeles permanecían vigilantes. El cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Tus puertas estarán abiertas continuamente, ni de día ni de noche se cerrarán, para que traigan a ti la riqueza de las naciones, y conducidos con ella sus reyes. Al acercarse a las entradas, la sensación era indescriptible. No había miedo, sino un temor reverente. No había ansiedad, sino expectativa. Era como si el corazón supiera que al atravesar aquellas puertas nada más podría ser lo mismo. Las batallas quedaron atrás. El silencio después de la guerra fue superado, y ahora ante esas puertas eternas, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Y a medida que la mirada atraviesa las puertas, lo que surge ante los ojos no es lo que se esperaría de una ciudad humana. No son calles comunes, no son construcciones pasajeras. Lo que se revela es algo aún más extraordinario, como si la misma eternidad se hubiese vuelto palpable bajo los pies, las calles y los fundamentos de la eternidad. Al atravesar las puertas, la visión se expande como si la mirada fuese tragada hacia otra realidad. El primer contacto no es con el sonido de multitudes ni con edificios humanos, sino con calles que brillan como oro, transparentes como cristal. Cada paso es una invitación a la contemplación. El oro no es frío ni metálico, sino vivo, palpitante, como si la misma eternidad hubiese sido moldeada en forma de camino. Lo que antes era polvo y cenizas de la guerra, ahora se convierte en una superficie incorruptible, capaz de reflejar no solo la luz de Dios, sino la propia identidad de aquellos que caminan sobre ella. A medida que los ojos se ajustan, los fundamentos de la ciudad comienzan a revelarse. 12 capas sostienen los muros y cada una de ellas resplandece con una piedra preciosa diferente. Zafiro, jaspe, esmeralda, sardónica, berilo, topacio, amatista. Cada color parece cargar no solo belleza, sino significado. Son como fragmentos de un cántico eterno que resuena desde el Edén, ahora materializados como recuerdo de la fidelidad divina. El Apocalipsis capítulo 21, versículos 19 y 20 describe: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Cada piedra parece hablar. No hay ornamento vacío, no hay lujo innecesario. Los colores brillan como memorias vivas de la obra de Dios en la historia.
Así como el pectoral del sumo sacerdote llevaba 12 piedras representando las tribus de Israel, aquí los fundamentos de la ciudad llevan el recuerdo de que toda la redención fue edificada sobre el pueblo que él llamó por su nombre. Pero junto a esto, sobre esas piedras están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, señal de que la promesa a Israel se cumplió plenamente en Cristo, uniendo judíos y gentiles en un solo cuerpo, una sola nación eterna. El impacto visual es indescriptible. Es como caminar dentro de un vitral vivo, pero no un vitral de vidrio frágil, sino de piedras eternas que brillan bajo la luz divina. El espectador es envuelto por una sensación de grandeza que no oprime, sino que libera. Cada color despierta un eco en el corazón, recordando que la historia de la salvación fue tejida con sangre, lágrimas y esperanza. Ahora todo está afirmado sobre fundamentos que no pueden ser sacudidos. Las calles anchas y translúcidas no conducen solo hacia adelante, sino también hacia arriba, como si cada camino fuese una elevación del alma hacia el trono. No hay señales de desgaste, no hay grietas, no hay polvo. La caminata no es cansada, sino vigorosa, como si cada paso fortaleciera a los que allí entran. El oro transparente no refleja solo luz, refleja identidad, como si cada redimido se viera ahora plenamente a la luz de Dios. El misterio, sin embargo, no está solo en las piedras o en las calles, sino en lo que ellas representan. Los fundamentos hablan de estabilidad eterna. A diferencia de las ciudades de la tierra que se derrumban con el tiempo, aquí nada se sacude. Lo que está afirmado en este cimiento jamás conocerá corrupción. Es el cumplimiento de la promesa de Isaías, capítulo 28, versículo 16. He aquí que yo he puesto en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora, esa piedra angular es visible no solo como concepto, sino como realidad que sostiene el universo renovado. Pero hay algo aún más impresionante. Por más majestuosas que sean las calles y los fundamentos, no se ven templos, no se ven catedrales, no se alzan columnas humanas de adoración. La ciudad no tiene un centro religioso aislado, porque todo el espacio es el mismo templo. El Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 afirma: En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Ese detalle lo cambia todo. La ausencia de templo no significa ausencia de culto, sino su plenitud. Lo que antes estaba restringido al Santo de los Santos, accesible solo una vez al año por medio de sacrificio, ahora se extiende a todos en todos los lugares. No hay velos, no hay límites, no hay distancias. La presencia de Dios llena cada piedra, cada calle, cada muro. El espectador percibe que la ciudad no es solo el destino, sino el mismo hogar del Altísimo entre los hombres. Y cuando la mente comienza a intentar comprender la magnitud de esto, una nueva revelación surge. Si no hay templo, entonces, ¿de dónde viene la luz que sostiene esa gloria? Pues en medio del esplendor de las piedras y del oro transparente se percibe que no existe sol ni luna. La ciudad respira otra fuente de luz, más intensa y más viva que cualquier estrella que jamás brilló en el firmamento, la luz que nunca se apaga. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, dentro de la ciudad, la mirada busca instintivamente el sol. Los ojos acostumbrados a la creación antigua aún esperan ver el brillo dorado en el cielo o el reflejo plateado de la luna sobre las calles de oro. Pero no hay sol, no hay luna, no hay noche. La luz que envuelve la Nueva Jerusalén no viene de astros distantes, sino de la misma presencia de Dios. El Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23 declara: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. El impacto es inmediato. No se trata solo de ver, sino de sentir la luz. No hiere los ojos, no deslumbra la visión, no proyecta sombras. Es una luz que revela sin esconder,
calienta sin consumir, envuelve sin sofocar. La diferencia es tan marcada que los sentidos humanos necesitan ajustarse, porque aquello que conocíamos como iluminación aquí es sustituido por algo infinitamente mayor. La gloria divina. Ese brillo constante es una señal de reconciliación total. Desde el Edén, cuando la humanidad se escondió de la presencia del Creador, la relación entre luz y tinieblas pasó a simbolizar proximidad o alejamiento de Dios. Ahora, en la Nueva Jerusalén ya no hay separación. No hay espacio para sombras interiores o exteriores. La luz es total porque la comunión es plena. El profeta Isaías ya había anticipado este momento en su capítulo 60. Nunca más te servirá el sol para luz del día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, sino que Jehová será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. Caminar por la ciudad es ser envuelto por una atmósfera donde la oscuridad no tiene siquiera memoria. No hay relojes. No hay ciclo de día y noche. No hay la sensación de tiempo escapando. Es como si cada instante fuese eterno y cada paso fuese sostenido por la eternidad. El corazón no teme la llegada de la noche. Los ojos no buscan refugio en lámparas, porque la luz jamás se apaga. Esa ausencia de noche también carga implicaciones espirituales profundas. La noche en la historia de la humanidad siempre fue asociada a la incertidumbre, al miedo, al peligro. Pero aquí nada impuro puede entrar. Nada oculto se esconde en las sombras, porque no existen sombras. La luz del Cordero penetra en cada espacio, en cada pensamiento, en cada corazón. Es la victoria definitiva de la verdad sobre la mentira, de la santidad sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. Las naciones andarán a su luz. Esa frase en Apocalipsis capítulo 21 versículo 24 adquiere nuevo significado ante la visión. No es solo un grupo aislado que disfruta de la gloria, sino pueblos de todas partes, reunidos como un solo rebaño ante un solo pastor. Reyes y pueblos traen sus honores hacia dentro de la ciudad, no como conquistas humanas, sino como rendición a aquel que reina sobre todo. Lo que antes fue dividido por fronteras y guerras, ahora se unifica bajo la misma claridad eterna. Las puertas abiertas continuamente testimonian ese movimiento. De día no se cerrarán y no habrá noche. Eso significa que no existe más exclusión. No hay miedo de invasión. No hay necesidad de protección contra enemigos. El mundo antiguo, marcado por la inseguridad, quedó atrás. Lo que se alza ante los ojos es una ciudad donde la confianza es absoluta, porque el Rey está presente en todo momento. El espectador percibe que la misma idea de tiempo se disuelve sin noche y sin día. La eternidad no es una sucesión infinita de horas, sino la plenitud de una hora que nunca se agota. La luz de Dios no solo ilumina, sino que sostiene. Cada respiración es sostenida por esa gloria. Cada movimiento es fortalecido por ese brillo. No es solo iluminación, es vida. Pero hay algo más que esa luz revela. En el centro de la ciudad, donde la claridad es más intensa, algo se manifiesta como el corazón palpitante de la eternidad. Es el sonido de aguas que corren, el reflejo de un río que desciende del trono. Si la luz envuelve la ciudad, ese río la alimenta y el camino lleva inevitablemente hacia él, como si todo el recorrido por las calles y fundamentos convergiera hacia esa fuente cristalina, el río y el árbol de la vida. La luz que envuelve la ciudad conduce naturalmente hacia el centro, donde el sonido de las aguas comienza a emerger como un cántico suave. Es imposible ignorar ese sonido. No es turbulento como las corrientes de un río terrenal, ni frágil como un manantial escondido. Resuena con la armonía de la eternidad, llevando en sí tanto paz como poder. Al seguir ese sonido, la visión se abre hacia el corazón de la Nueva Jerusalén, un río cristalino, limpio como nunca antes visto, fluyendo directamente del trono de Dios y del Cordero. El Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, describe: «Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero». Esta descripción
No es exageración literaria, sino realidad. El río es puro de una forma que desafía la comprensión. No hay partículas, no hay impurezas, no hay reflejos distorsionados. Es claro como el mismo cielo, y aún así, más vívido que cualquier agua, jamás contemplada por la humanidad. La posición del río no es accidental. Corre por el medio de la gran calle de la ciudad como si fuese la vena central de la eternidad. Todo en él apunta hacia la fuente y la fuente es el trono. A diferencia de los ríos de la tierra que nacen en montañas o glaciares, este río no depende de nada creado. Procede directamente de la presencia de Dios, llevando en sí no solo agua, sino vida. Cada gota es una expresión de gracia. Cada corriente es un testimonio de que la eternidad no es árida, sino abundante. A las orillas del río, un espectáculo aún más extraordinario se revela. El árbol de la vida, mencionado por primera vez en Génesis, ahora regresa en toda su plenitud. No es un árbol común, sino un símbolo que trasciende el tiempo. Sus raíces parecen extenderse por ambas orillas, como si el mismo río fuese alimentado por él. Sus ramas se inclinan sobre las aguas y sus frutos cuelgan en abundancia, cada uno resplandeciendo en colores que varían en cada estación. El texto sagrado declara que da 12 frutos renovándose mes tras mes. Esta renovación no es solo botánica, es espiritual. Cada fruto es una invitación, cada cosecha es una celebración. No hay monotonía, no hay límite, no hay fin. En cada estación, un nuevo sabor de la eternidad es ofrecido. Es como si Dios hubiese decidido que la eternidad no sería repetitiva, sino siempre sorprendente, siempre nueva. Y las hojas de este árbol, ellas llevan algo aún más misterioso. Son para la sanidad de las naciones. La escena es paradójica. Si ya no hay dolor, ni muerte, ni enfermedad, ¿por qué habría necesidad de sanidad? La respuesta está en la revelación profunda de la redención. Las hojas no son un remedio para enfermedades físicas, sino una señal de restauración plena. Todo lo que fue fragmentado por la historia humana ahora encuentra completitud. Las heridas de las naciones, las divisiones de los pueblos, las marcas de la injusticia, todo es sanado por la vida que fluye del árbol. Caminar junto a este río es experimentar la propia esencia de la eternidad. El sonido de las aguas trae descanso al alma. Las ramas del árbol ofrecen sombra que no pesa. Los frutos invitan a probar de la plenitud de la vida. Ya no hay más maldición sobre la tierra. El Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 afirma: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El río y el árbol son el testimonio vivo de esta promesa cumplida. La memoria del Edén perdido resuena en la mente. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, privados del árbol de la vida, impedidos de extender la mano hacia la eternidad. Ahora, sin embargo, está ante los ojos, no en un jardín aislado, sino en el corazón de una ciudad eterna. Lo que antes fue negado por el pecado, ahora es ofrecido por la gracia. La historia se completa no con un retorno al pasado, sino con un avance hacia un futuro perfecto. El espectador no solo contempla, sino que se siente invitado a acercarse. El río llama con la mirada, el árbol extiende sus sombras. Los frutos brillan como joyas colgando al alcance de las manos. La escena lleva un llamado irresistible. Entrar en este flujo es aceptar la vida eterna, no como promesa distante, sino como realidad presente. Y hay aún algo más profundo. El río no solo fluye, canta. Cada corriente parece traer consigo un sonido diferente, como si fuese una melodía en capas. Algunos oyen notas de descanso, otros perciben acordes de celebración. Pero todos entienden que esta música es el lenguaje del mismo Dios, fluyendo por la eternidad. Los ojos se levantan y al final del río el origen se hace claro. Procede directamente del trono. No es solo un trono de poder, sino de vida. Todo lo que la ciudad tiene, todo lo que la eternidad ofrece, emana de allí. El agua fluye, el árbol florece, los siervos adoran.
El río y el árbol no son solo adornos de la ciudad, sino el corazón palpitante de la nueva creación. Y es precisamente al mirar hacia el trono que el siguiente misterio se revela. Pues si la vida fluye de él, es porque allí está la presencia plena de Dios y del Cordero. Y ante ese trono, la mirada humana, por primera vez en la historia, podrá ver aquello que siempre fue imposible: el rostro del Señor, el trono y el reino eterno. El río cristalino conduce inevitablemente hacia el centro de la ciudad, como si toda su fluidez tuviese solo una dirección, un destino único. El sonido de las aguas no se disipa, sino que se intensifica, como si llamara a todos los que cruzan sus orillas a mirar más alto, a fijar los ojos, no solo en la belleza de las calles y de las piedras preciosas, sino en el lugar de donde todo fluye. Y entonces ante todo se alza el trono. No un trono hecho de oro humano o sostenido por madera y piedras, sino el trono eterno de Dios y del Cordero. La visión es al mismo tiempo terrible y fascinante. Terrible porque ante él toda pretensión se disuelve, y fascinante porque cada corazón anhela permanecer allí para siempre. El Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, afirma: «Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán». Aquí es donde el misterio de la eternidad alcanza su plenitud. Ya no hay más velo, no hay más intermediarios, no hay más distancia. El Creador habita en medio de la creación redimida, y el Rey reina ante sus siervos. La escena es indescriptible para palabras humanas. El trono no es solo un asiento de autoridad, sino la misma fuente de la vida. De su interior fluyen las aguas que sostienen el río, y alrededor de él todo se curva en reverencia. La gloria que de él emana no es solo luz, es identidad. Todos los que lo contemplan se ven reflejados, no como eran en el mundo antiguo, frágiles y marcados por el pecado, sino como fueron llamados a ser desde el principio: siervos que reinan con él, hijos que llevan en sí el nombre del Padre. El texto sagrado continúa: «Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes». Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. Esta promesa es el clímax de la esperanza humana. Ver el rostro de Dios es aquello que ni Moisés logró en toda su intimidad con el Señor. Pues la voz le dijo: «No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá». Pero ahora lo imposible se vuelve real. Los ojos contemplan a aquel que es invisible, y lo que antes mataba ahora da vida eterna. La experiencia de ver el rostro de Dios no es solo visual, sino transformadora. Cada mirada que se eleva ante él es llenada con la certeza de pertenencia. El nombre del Señor grabado en sus frentes no es una marca de servidumbre, sino de filiación. Es el sello que confirma que nunca más habrá separación, nunca más habrá distancia. La humanidad antes exiliada ahora está para siempre en el hogar. Y la gloria de este trono no se limita a los que ya están dentro de la ciudad. La promesa se extiende como invitación. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 declara: «Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida». La escena no es estática, sino dinámica. El trono es el centro, pero su influencia se esparce como ondas que alcanzan los confines de la eternidad. El reino eterno comienza aquí, pero no termina. No es un ciclo que se repetirá, sino un estado permanente. El tiempo ya no se mide en días o años porque no hay noche. El Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 afirma: «Y no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos». El trono es la garantía de que el reino jamás será sacudido, jamás será desafiado, jamás será sustituido. La grandiosidad de esta revelación, sin embargo, no elimina el misterio. Al contrario, lo intensifica, porque ante el trono el espectador no solo contempla, sino que se pregunta:
¿Cómo será vivir eternamente bajo esa luz? ¿Cómo será servir para siempre ante ese Rey sin cansancio, sin pecado, sin límite? Cada detalle de la ciudad ya había impresionado, pero ante el trono todo se vuelve pequeño. Es como si toda la belleza de las calles de oro, de las piedras preciosas y del árbol de la vida solo hubiese preparado el corazón para este momento. El Alfa y la Omega habla desde el trono y su voz resuena como trueno y como melodía al mismo tiempo. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 y 13. Esta voz no es solo oída, es sentida, atraviesa el ser, quiebra toda resistencia y confirma que aquel que comenzó la obra también la consumó. La eternidad no estará marcada por monotonía, sino por plenitud. Servir delante del trono es experimentar en cada instante algo nuevo, algo que revela aún más de la gloria divina. Es como si cada mirada hacia el rostro del Señor fuese una inmersión más profunda en un océano que jamás puede agotarse. La eternidad es movimiento, es descubrimiento, es encuentro continuo con la fuente inagotable de la vida. Y así delante del trono la invitación es repetida. El que tenga sed venga. Es como si la escena no fuese solo una visión del futuro, sino un llamado para el presente, porque aquel que prepara la ciudad y que reina para siempre, extiende la mano a todos los que aún caminan en el mundo marcado por la noche. El río está abierto, el árbol está fructífero, las puertas están de par en par. El espíritu y la esposa dicen, ven. La mirada de la cámara que recorrió el valle devastado del Armagedón, que atravesó las puertas y caminó por las calles, ahora se detiene delante del trono. El espectador, tomado por la misma luz que sostiene la ciudad, comprende que la historia no es solo acerca de destrucción y reconstrucción, sino acerca de un Dios que hizo nuevas todas las cosas, y en el eco de la voz que promete, sí, vengo pronto. La escena no se cierra, sino que permanece abierta, como si el espectador aún estuviese siendo llamado a entrar, a beber del agua de la vida, a atravesar las puertas, a inclinarse delante del trono, y a experimentar el inicio de una eternidad que nunca tendrá fin. Todo lo que vimos apunta a un destino que no pertenece a este mundo. Las guerras, los reinos humanos, las riquezas y los imperios, todos se disolvieron ante el soplo del Cordero. El Armagedón fue el fin del orgullo humano, pero la Nueva Jerusalén es el comienzo de la verdadera vida. Allí no hay lágrimas, no hay muerte, no hay tinieblas. La eternidad se revela como hogar definitivo y el trono de Dios es el centro de todo. Pero para llegar hasta allí, es preciso tomar una decisión aquí. El llamado de la eternidad no es solo para un futuro distante. Resuena en el presente. Es la voz que dice, ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. Y beber de esa agua significa renunciar a aquello que nos ata a la tierra, dejar atrás lo que es pasajero, entregarse por completo al Rey que reina para siempre. Todo lo que es terrenal queda aquí, pero el alma que elige a Cristo encuentra el hogar eterno que jamás será sacudido. Esa ciudad no es construida por manos humanas. Está preparada para aquellos que entendieron que la vida no se resume en conquistas efímeras, sino en la búsqueda del reino. Mientras muchos corren tras lo que perece, la voz del Espíritu te llama a buscar lo que permanece. El oro de la tierra no puede compararse con el oro transparente de las calles de la Nueva Jerusalén. La gloria de los hombres no puede compararse con la luz que nunca se apaga delante del trono del Cordero. Hoy la puerta aún está abierta. La invitación aún resuena. La Nueva Jerusalén no es solo una visión distante. Es la promesa viva de Dios para aquellos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y tú, que oíste este mensaje, eres llamado a vivir no este mundo, sino para la eternidad. Si tu corazón se ha alejado, hoy es el día de reconciliarte con Cristo. Si aún no has tomado esa decisión, hoy es el día de comenzar el camino que conduce hasta la ciudad eterna. Y si ya le perteneces a Él,
Fortalécete en esta esperanza y proclama esta verdad para que otros también puedan entrar por las puertas de la ciudad. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte apartado de los caminos, o si quieres iniciar una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios para que este mensaje alcance a aún más personas y juntos podamos proclamar que la Nueva Jerusalén es el destino de todos los que creen. Hasta la próxima.